Bien, C3D, mi nombre es Iván y hoy os traigo el tutorial número 5 de programación de videojuegos básica en Python. En este tutorial vamos a enseñar una pequeña interfaz gráfica que ya hemos creado porque nos hemos saltado un par de capítulos del libro, ya que, bueno, los capítulos intermedios son más de control de versiones, tema de creación de patrones para lidiar con algunas tesituras en el código, también el tema del empaquetado, el control de versiones en cuanto a subirlo a un GitHub, distribuirlo, generar una documentación. Creo que esos son más cosas quizás que requieren leer un libro específico o leer algún documento específico para ello y tomárselo con un poco más de calma. Creo que con un tutorial simple así podría no entenderse del todo, y creo que depende más de cada uno la curva de aprendizaje que puede tener ese tipo de cuestiones, con lo cual me he saltado esos capítulos y simplemente he ido al de las interfaces gráficas, que yo creo que es lo más atractivo que tiene y es una de las cosas, es como una extensión de lo que hemos venido haciendo hasta este tutorial. En cualquier caso, si les interesa pues aprender lo que pone en esos capítulos que me he saltado en cuanto a control de versiones, generación de documentación, etcétera, etcétera, pónganlo en los comentarios y ya valoraré cómo podría ser un vídeo con respecto a eso, pero lo veo bastante complicado, sobre todo porque son conceptos complicados de asimilar y transmitirlos de una manera sencilla y que se entiendan pues tampoco es tan fácil. Vamos a empezar viendo, en vez de ver el código, vamos a empezar a ver cómo funciona para que se les haga una idea. Ups, perdón, le di aquí al de compilar. Para que se hagan una idea de cómo va a ser el tema. Vamos a abrirnos un terminal por aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir a la carpetilla donde tengo todo el tema. Aquí estamos, ¿vale? Y tenemos un archivo de Python solo, ¿de acuerdo? Va a ser con un solo archivo de Python y verán lo que hace. Lo lanzamos como Python jugochosas y aquí vemos la ventana que se nos lanza. Vemos en el terminal, por un lado, lo que nos pondría, ¿de acuerdo? Nos dice los ocupantes de las chozas, pero no de qué chozas, aunque obviamente está en orden. Hay un enemigo y las demás están vacías o con ocupación amiga. Aquí tenemos a Sir Gandorel, ¿vale? Y tenemos el escenario que hemos creado. Simplemente las imágenes las he descargado de internet, están en la misma carpeta para que puedan usarlas, así que sin problema estarán en el GitHub. Y nos pone un mensaje aquí arriba que pone: selecciona una choza a la que entrar. Ganarás si la choza está vacía o si el ocupante es tu aliado, de lo contrario morirás. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es elegir una choza y veremos lo que pasa. Vamos a elegir, por ejemplo, en realidad sabemos que el enemigo está aquí, entonces vamos a elegir esta, ¿vale? Has ganado. Y esta se supone que está el enemigo. Y, atención, enemigo visto, la choza 1, has perdido. Mucha suerte la próxima vez. Podemos no imprimirlo por terminal, ¿vale? Podemos no imprimir esto por terminal. La gracia es que las chozas se ordenen de forma aleatoria, ¿no? Es una extensión del código después. Pero para el tutorial lo he dejado así, para saber yo en qué choza está y poderle enseñar el mensaje de amigo o de incluso enemigo. El de amigo creo que está por aquí. Amigo visto, ¿de acuerdo? Y aquí está vacía. Esta choza está vacía. Y son las tesituras que nos podemos encontrar a la hora de trabajar con este código. Bien, una vez hemos visto esto y vemos cómo funciona, también decir que la ventana la he lanzado en HD, es decir, en 1280 x 720, ¿vale? Una resolución HD. La podemos lanzar la resolución que queramos, siempre teniendo en cuenta que las imágenes las tenemos que redimensionar nosotros antes de meterlas en el código, no tiene un redimensionado automático. Dicho esto, cerramos. Y cerramos el terminal y nos vamos a analizar un poquito el código cuando ya sabemos cómo funciona, que es muy sencillo, porque les recordará a la versión primera, a la 0.01 de los tutoriales de programación, ¿vale? Que es la primera versión que hicimos en terminal, pues lo hemos hecho gráficamente. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues importamos el sys y importamos random. Random para hacer una elección aleatoria en cuanto a las ocupaciones, y sys para poder importar lo que es el módulo, mejor dicho, el Quinter, o como lo pronuncien. Cada persona lo pronuncia distinto, así que bueno, importamos este en el caso de que la versión sea diferente a la 3.0, o importamos el otro en el caso contrario, ¿vale? Esto simplemente copiarlo así, que les va a rular seguramente y les va a funcionar bien. Ahora definimos un objeto, ¿vale? Una clase, mejor dicho. Definimos una clase que va a ser el juego, ¿vale? Definimos el juego como una clase. Entonces, va a tener un constructor y el constructor será heredado de sí mismo
y del parent. Bien, lo que tenemos como datos de lo que es el juego va a ser la imagen de fondo, que simplemente la cargamos con el módulo que hemos importado, lo tenemos aquí. Photo image nos permite cargar una imagen, ¿vale? Tenerla ahí. Y lo mismo con la imagen de las chozas. Tengo las dos imágenes guardadas en la carpeta y son lo que hemos visto, pues el fondo y por el otro lado la imagen de las casitas. Especificamos también el tamaño que va a tener la imagen de las chozas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros nos vamos aquí, ¿vale? Tenemos la imagen de las chozas y si nos vamos a las propiedades, ¿vale? Tal y como lo hemos programado, hay que tener muy en cuenta que la imagen en el alto coincidirá, pero en el ancho no. No coincide en el ancho porque nosotros establecemos como un bounding box, por así decirlo, y lo que queda fuera es para ponerle el puntito y poder seleccionar, ¿vale? Es decir, vamos a ver si lo puedo... Que no me está lanzando el terminal aquí Atom hoy, está caprichoso. Entonces vamos a lanzarlo desde aquí y ya está. Vale, lo tendríamos ahí. Entonces, si lanzamos otra vez el juego, veremos lo que decía. Vemos que está la choza por un lado y vemos que está el puntito. Entonces definimos hasta aquí, digamos, lo que es la choza, y lo que queda por fuera, que es el resto de la resolución de la imagen, sería para el puntito. Por eso le ponemos bastantes píxeles menos al ancho de la choza. Esto simplemente podemos hacerlo ensayo y error. Vamos poniéndole ahí valores hasta que nos aparezca la choza bien puesta en nuestra ventana, ¿vale? Ponemos el parent, esto simplemente créanselo, ¿vale? Esto no tampoco tiene que darle muchas vueltas, ¿vale? El container es el parent, que va a ser la ventana. Luego definimos lo que es el vector con las chozas y definimos un mensaje con el resultado, ¿vale? Lo definimos vacío, pero va a ser un atributo del juego, ¿vale? El atributo del juego va a ser por las chozas, el resultado de la partida, el parent que va a ser la ventana. Luego va a tener dos métodos que será ocupar chozas y el setup, ¿vale? Y definimos el ocupar chozas. Ocupar chozas simplemente es lo que habíamos visto en los anteriores tutoriales, ¿vale? Simplemente pues definimos los posibles ocupantes y con un bucle while vamos llenando de decisiones aleatorias ese vector hasta llegar a 5. Luego definimos un método que va a ser entrar chozas, ¿vale? Aquí, obviamente no lo dije, tenemos estos dos métodos porque es en el constructor. Es decir, una vez lanzas el juego, tienes que hacer todo esto, ¿vale? O sea, lanzas el juego, cargas las imágenes, etcétera, etcétera, ocupas las chozas y cargas el setup, ¿vale? Bien, una vez tenemos claro esto, volvemos al método entrar choza, que era lo que habíamos definido también. Pues simplemente cuando clicas en una choza, entras ahí y ves si es enemigo o no es enemigo. Como no vamos a meterle aquí la interfaz gráfica, no lo vamos a meter por este método para que no se nos haga muy complicado, lo que haremos simplemente es, en entrar choza le especificamos el número de la choza y después, o sea, antes de eso nos aseguramos en qué choza estás clicando, ¿vale? Entonces simplemente con el número de la choza comprobamos en qué choza te has metido y anunciamos el ganador. Con lo de anunciar ganador, simplemente, como vemos, modificas el mensaje del resultado con la choza no sé qué tal, haces un mensaje, resultado que has definido aquí, lo construyes en dos líneas, como vemos aquí pues tiene salto de línea, lo construyes en dos líneas y luego self anunciar ganador simplemente es self result, que anunciar ganador pues está también definido, que lo veremos. Vamos a, bueno, no podemos ir a buscarlo, aquí está, anunciar ganador, ¿vale? Anunciar ganador simplemente le pasas los datos y simplemente pues message box y lanza el mensaje, que es lo que veíamos, que sale otra ventana, que es el message box con el show info en este caso. Atención, es la parte de lo que va arriba y el message es lo que va dentro de la ventana, que es el data, que a su vez corresponde con data, que es self result, y self result es el mensaje que hemos construido. Es así de sencillo, o sea, es muy fácil, es ir hilando un poquito cómo lo vamos haciendo. Y bueno, pues hay que tener la clara un poquito como va Kinter, pero básicamente es un objeto con su una clase con sus métodos y atributos, y bueno, sabiendo un poquito cómo va, pueden hacerlo perfectamente. Obviamente, para hacerlo ustedes mismos, busquen en internet cómo va el tema de la clase, cómo está compuesta y los métodos que tiene, y simplemente es ir usándolos e ir probando
poquito a poco, que como Python lo bueno que tiene es que no tienes que compilar nada, pues si les da algún error, pues pueden hacer modificaciones bastante rápidas. Seguimos. Tenemos métodos también para crear wigets. Los wigets simplemente son las partes donde vamos a ir colocando las chozas. En este caso, el wiget que crearemos será la ventana, ¿vale? Con la imagen de fondo aquí, como lo vemos, self background label será igual a label, self container, etcétera, etcétera, que el container es la ventanita, ¿vale? Con la imagen de fondo, que es lo que veíamos con Sir Gandorel y el paisaje y tal. Luego le ponemos, construimos un texto, lo podemos construir así, que simplemente selecciona la choza a la que entrar, ganar así y tal, no sé qué, que es el mensaje que aparece arriba y lo colocamos arriba. ¿Cómo lo colocamos arriba? Pues llamando al como self info label, que va a ser label, self container, etcétera, ¿vale? Que va a ser pues la etiqueta que tenemos arriba puesta y se nos coloca. Bien, luego vamos a definir cómo va a ser el botón, ¿vale? Esto viene de configuración del botón. Entonces va a ser una variable, que es la que hemos definido, que va a ser un entero. Va a tener este color de background. Esto simplemente lo pueden sacar de Google. Si escriben este código en Google les va a salir una paleta donde pueden seleccionar los colores y les da el código para que escriban el color que quieran. Una vez tengas el ratón encima, se pone verde, como vemos aquí, green. La imagen que va a ser ese botón va a ser la imagen de la choza. Y la configuración en alto y en ancho va a ser la que tenemos aquí. Bien, y luego el comando es el radio button preset. Bien, perfecto. Luego lo que hacemos es con esto definir 5 botones, pues vamos a tener 5 chozas. Entonces el R1 va a ser va a estar en el container con la configuración del botón que hemos puesto. Podemos poner diferentes configuraciones si quisiéramos, y con el valor 1. El R2 lo mismo con el valor 2, y así hasta 5. Bien, en el setup, que lo lanzamos en el constructor, tenemos que hacer que la ventana funcione. Entonces lo primero que hacemos es crear los wigets, es decir, crear todo lo que va a componer nuestra ventana. Estaría creado como variables, lo tenemos aquí, lo creamos como variables y luego lo colocamos dentro de lo que nosotros tenemos como... Vamos a cerrar Telegram porque si no nos van a volver locos. Lo colocamos dentro de lo que nosotros tenemos dentro de la ventana. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente llamando a los métodos self container, que es nuestro parent, ¿vale? Que lo tenemos ahí. El self container, grid configure, pues sería en este caso los rows, que serían las filas, ¿vale? Y configuramos una fila 1 con el peso 1. Configuramos la columna 0 con el peso 1. La columna 4 con el peso 1. Y así lo vamos configurando. Y luego, una vez tenemos configuradas las columnas y las filas, nos vamos a configurar el fondo. Entonces, lo que teníamos de background label, que lo teníamos aquí, que es ese label que habíamos cargado, punto place para colocarlo. Lo colocamos en el 00 para que esté en el centro, y le ponemos el ancho relativo y la altura relativa. Esto lo podemos cambiar y podríamos tener en cuenta una redimensión, pero ya habría que hacer una operación matemática dependiendo de la resolución que nosotros le pongamos a la ventana que se lanza. Lo ponemos a 1 porque sabemos que la resolución de la imagen va a cuadrar perfectamente con la ventana que estamos lanzando, porque lo hemos hecho así, adrede, ¿vale? Pero si no, tendríamos que hacer una especie de operación matemática para redimensionarlo y que quede más o menos bien. Bien, lo siguiente, en el info label, en el grid, lo colocamos también, ¿vale? Vemos que lo colocamos en la fila 0, columna 0. Y lo colocamos con el sticky este, ¿vale? Se colocaría arriba de lo que es la ventana. Y luego pues simplemente colocamos los botones. Vemos que aquí tenemos para colocar los botones. Entonces colocamos el botón 1 en la fila 1, columna 0. El 2 en la fila 1, columna 2. El 3 en la fila 1, columna 4. El 4 en la fila 4 en la columna 2. Y la 5 en la fila 4 y la columna 0, ¿vale? Y así estarían colocados los botones. Lo que hacemos es, posteriormente, colocamos, bueno, esto serían los botones y con la choza, ¿vale? O sea, los botones y la choza van de la mano, ¿vale? Los colocamos así. Y luego, pues definimos el método este que había hablado de él, de anunciar ganador. Y
Este sería también uno muy interesante, que simplemente es del radio button press, ¿vale? Que simplemente es entrar en la choza, le llamamos a ese método, con el bar.get, que simplemente será obtener la choza a la que estamos pulsando, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que hacemos es, por eso le ponemos los values, ¿vale? No quería hablar de los values hasta llegar aquí, porque lo que hacemos es que cuando tú pulsas R1, ¿vale? Entonces tú dices bar.get, que va a ser pulsar, por eso es un int bar, ¿vale? Tú pulsas en el R1, por así decirlo, ¿vale? Lo que estás obteniendo es los values, ¿vale? O tienes el value de ese, entonces obtienes 1, 2, 3, 4 o 5. En ese caso, lo que pasa es que pues simplemente al pulsar, porque la variable del radio button, ¿vale? O sea, quiero decir, a ver, que me voy a liar y no lo voy a explicar bien. Tú tienes el botón configurado, que es aquí, ¿vale? Y ese botón a su vez está asociado a una variable, que es un entero, que está aquí. ¿Y cómo lo asociamos? Por el radio button configuration, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es darle esa configuración al radio button, lo ponemos aquí, y una vez lo tenemos configurado, ya sabemos que el 1 va a tomar el valor 1 porque dentro de la variable que almacena es un entero que está aquí arriba. Vale, creo que ya más o menos ha quedado claro. Y simplemente lo que hacemos es entrar choza y lo que llamamos es al método, pues cuando pulsamos, simplemente es bar.get, que es a su vez pues obtener la variable en la que estamos pulsando, en este caso una del 1 al 5. Bien, ahora entramos en el main, y en el main es muy sencillo. Lo que hacemos es lanzar un main window, por así decirlo, con el método tk. Lanzamos también el ancho y el alto, 1280 por 700 en este caso. Le he puesto 700, ¿por qué? Porque al lanzar lo que es el label superior, si lo lanzo a 720, se va a quedar una parte sin imagen. Entonces no va a quedar bonito. Entonces lo lanzamos a 700, una resolución menor. Recorto un poco la imagen por debajo, pero queda mucho mejor. Luego, la geometría se la mandamos al main wing, ¿vale? Le decimos que tiene que tener esa geometría que nosotros acabamos de indicar. Y le decimos si es redimensionable. 00 significa que no. Y luego pues simplemente también le ponemos un título para que se ponga encima de la ventana el título. Y lanzamos la ventana del juego, que la llamamos Game App, y llamamos a ese objeto, lo instanciamos, juego choza, y lo instanciamos en la main wing, que es la ventanita. Y simplemente pues ahí se queda con el main wing .main loop. Se va a quedar la ventana lanzada hasta que no cerremos arriba con la X de cerrar la ventana. Y bueno, vamos a lanzarlo otra vez para volver a verlo. Lo que decía del titulito aquí, el label, el background, toda la parte de cuando ponemos el cursor encima se pone en verde, y cuando seleccionamos pues se selecciona una variable, y luego el mensaje que construimos y que nos sale de esta manera. Y bueno, básicamente esto ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Veremos más cositas en siguientes tutoriales. Cualquier duda que tengan, no duden en dejarla en los comentarios. Sé que puede ser bastante lío entender un poco cómo funcionan las interfaces gráficas. Mi objetivo no es que sean expertos en uso de interfaces gráficas después de este vídeo, simplemente que les pique la curiosidad de intentar buscar documentación e intentar crear sus propias interfaces gráficas y hacer sus propios pinitos en este mundo de las interfaces simples. Así que nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda, no olviden dejarla en comentarios. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades, de todas las fotos que publicamos en Instagram, de los posts que ponemos en Facebook, de las boberías que ponemos en Twitter. No sé, tienen todas nuestras redes sociales y nos pueden seguir por ahí. También nos pueden contactar por ahí, o sea, es un camino más para poder hablar con nosotros. Y nada, ahora sí, esto es todo por este vídeo. Espero que los hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente. Adiós.